Sea cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo en vivo. Quiero invitarle a que juntos elevemos una oración para dar inicio a este mensaje. Amado Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de ti, Señor, reconociendo que te fallamos, reconociendo que muchas veces actuamos, Señor, de manera errónea, de manera, Señor, que te desagradan, Padre, pero estamos aquí, Señor, pidiéndote, Padre, que nos perdones, que seamos, Señor, aceptos, Padre, que seamos propicios para sentir tu presencia. Hoy deseamos que hables, Señor, a nuestras vidas. Hoy deseamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que uses mi boca, Señor. A partir de este momento yo me hago un lado, Señor, y te pido que sea solo tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo del enemigo y damos lugar únicamente a ti, Señor. Honramos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días atravesaba un momento donde mi fe era probada. Un momento donde llegué a sentir temor, porque de la nada me sobrevino una situación difícil que se salía de mis manos. Sin embargo, me aferré al Señor y empecé a llenarme de su paz. Y fue en ese momento donde abrí mi Biblia en un capítulo tan extraordinario, muy conocido, pero Dios habló fuertemente a mi vida. Y sé que también hablará a tu vida si tú se lo permites. Eclesiastés capítulo 3, y el título de este mensaje es Todo tiene su tiempo. Hay unos versículos en los que me detuve a meditar y fue cuando el Señor empezó a dirigirme en este mensaje. En el versículo 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, dice otra traducción de este versículo. Y del versículo 2 al 10 se empieza a mencionar diferentes momentos para los cuales hay tiempo, donde yo me detuve a contar y menciona 28 tiempos diferentes. Pero en el versículo 11 de Eclesiastés 3 dice la clave de todo esto, y es, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto fue lo que más me llenó leer. Hay una condición en este versículo, para la belleza de cada etapa de la vida, que todo se viva en su tiempo. Esa es la condición. Otra traducción dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Salomón fue un varón lleno de sabiduría e inteligencia, porque fue algo que le pidió a Dios en lugar de riqueza y poder. Sin embargo, Dios, por lo que Salomón le pidió, le añadió todo lo demás. Y lo tuvo todo. En ese proceso de su vida, en el transitar de los años, empezó a explorar varias cosas. Al inicio de este libro dice, todo es vanidad. Él exploró varias cosas y decía que no servía adelantarse, no servía forzar las cosas o querer hacer por su cuenta lo que quería y aún no sucedía. Él llegó a experimentar que el afán y la ansiedad no sirven de nada, porque al final no nos llevaremos nada. Él llegó a experimentar los distintos procesos de la vida. Y es que eso es la vida, una serie de procesos por los cuales vamos a pasar, una serie de tiempos. Sin embargo, es muy diferente a pasar por los procesos, por los tiempos que Dios quiere que pases, que Él ha predestinado para tu vida a lo que tú quieres. Y ya no pasaremos, si nosotros hacemos lo que queremos, ya no pasaremos por el proceso que Él había planeado, sino que nos tocará pasar por los procesos que serán el resultado de hacer lo que queremos. Isaías capítulo 55 versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor.
Sé que muchas veces van a haber en nuestra vida momentos difíciles, momentos donde quisiéramos una respuesta, donde anhelamos algo y no sucede nada. O van a existir momentos donde después de estar en un tiempo de bonanza va a venir un tiempo de prueba. Pero si meditamos bien, después de aquella tormenta vino bonanza. Pero muchas veces es necesario que suceda algo. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tener esos momentos que nos saquen de nuestra comodidad, porque como seres humanos nuestra carne le gusta disfrutar, le gusta el deleite, y si no hay procesos que nos saquen de esa comodidad, simplemente nos alejaríamos de Dios. Salomón tuvo todo. Él literalmente no dejó nada a la imaginación, no se quedó con el deseo de tener algo, porque lo tuvo todo. Y como al tenerlo todo y no faltarle nada, llegó un momento en el que quizá en su humanidad dijo: no necesito más depender de Dios. Y el resultado de eso fue que entonces ya no le importó la ley del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor había prohibido tener esposas extranjeras, porque él ya no se apegó, Salomón ya no se apegó a la ley del Señor. Y no tuvo una sola esposa, sino que tuvo muchas, incluso tuvo mujeres que ni siquiera llegaron a ser sus esposas. Y la Biblia recalca muchas consecuencias que se desencadenaron a raíz de esto. Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 4 al 5 dice: cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes. Se apartó, en el versículo 6 dice: se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Al estar en un momento de mucha bonanza, de mucha bendición, corremos el riesgo de llegar a pensar que no dependemos de Dios, que no necesitamos que nos ayude. Esto es algo que el enemigo se ha encargado de meter en la vida de las personas, que tener mucho dinero te da la posibilidad de tener lo que sea, que tener dinero te da el poder, el dinero te da la felicidad. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y escucha: y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Estas personas llegan a amar el dinero. ¿Por qué? Por lo que el enemigo ha metido que puede hacer el dinero en ellos. Y al tener todo esto, no necesitar a Dios que los ayude. Como aquel hijo pródigo que pidió su herencia, se fue lejos. En ningún momento pensó regresar con el padre. En ningún momento pensó ir a verlo. Solo se fue y no regresó porque lo tenía todo. Derrochaba el dinero en lo que fuera. No necesitaba ir a decirle al padre a cada rato: ¿me puedes dar para comprar tal cosa? ¿Me puedes ayudar en esto? Él tenía todo y así lo fue derrochando. Pero a pesar de todo, Dios es tan misericordioso. Realmente, si meditamos a profundidad, el amor de Dios va más allá de lo que podemos comprender. Siendo pecadores, siendo enemigos de Él, siendo infieles, dio a su amado Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Muchas veces he escuchado comentarios diciendo que Dios es malo por todo lo que hizo, por todo lo que hace, que no le importaba destruir. Pero hay muchas más pruebas que demuestran su amor y que demuestran que su amor va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y así fue este padre con este hijo. A pesar que le dio la espalda,
No le importó a este hijo si el padre se quedaba sin dinero, no le importó el dolor que le causaría a su padre al irse y no saber más de él. Ese padre amoroso tiene que tomar una decisión muy importante. Y era de que su hijo pasara por ese sufrimiento, por ese desierto, donde derramó muchas lágrimas, donde tocó fondo, donde se sintió solo y vacío, lleno de hambre, herido, para que se acordara que tenía un padre que nadie más lo amaría como su padre, que aún a aquellos que no eran sus hijos le mostraba misericordia y les daba alimento. Y fue ese punto crucial donde tomó la decisión más importante de su vida, que fue volver a la casa de su padre, humillado, reconociendo que ya no merecía ser llamado su hijo, que ya no merecía los privilegios que antes tenía, que él iba a ser feliz solo con volver a su casa, a pesar de estar herido y a punto de morir. Sé que a como está el mundo, todo lo que se mueve en él, los placeres, los deleites, los lujos, la diversión, todo este mundo está lleno de apariencias y estereotipos, un mundo lleno de etiquetas y categorías. En nuestra humanidad nadie está propenso a estos ataques, estas tentaciones, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. Todos de alguna manera u otra vamos a llegarnos a sentirnos atraídos por lo que ofrece el mundo en nuestra humanidad. Y muchas veces, si nosotros, por no decir siempre, si nosotros no nos aferramos al Señor y luchamos en sus fuerzas, vamos a tomar malas decisiones que nos van a llevar a vivir un proceso diferente al que Dios quería que viviéramos. Para todo hay un tiempo. Y leíamos que su tiempo es perfecto. Y cada proceso, si vivimos conforme a su voluntad, será un escalón para un crecimiento espiritual. Cada proceso será parte de acercarnos cada día más hacia esos pensamientos de bien que Él tiene, a ese plan de bienestar. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Y escucha, para darles un futuro y una esperanza. Si ese hijo pródigo, en vez de desesperarse y pedirle a su padre su herencia, hubiera trabajado y pasado ese proceso con su padre a su tiempo perfecto, hubiera visto mucho más de lo que recibió al tiempo que él decidió. Muchas veces sucede eso con nosotros. Nos desesperamos porque no vemos como que estuviéramos avanzando, como que el Padre no nos da nada y solo hay pruebas y luchas y solo está ese momento de aflicción. Y ese momento donde empezamos a reclamar nuestra bendición, a reclamarle que nos dé lo que según nosotros creemos merecer y querer en ese momento. Pero así como este hijo pródigo no estaba preparado aún para recibir su herencia y más bien al ver lo que tenía se fue y lo derrochó todo. Así muchas veces sucede con nosotros. No estamos preparados aún para recibir estas cosas maravillosas que Él ha trazado. Porque es necesario un proceso donde día a día vayamos preparándonos y creciendo en el Señor y capacitándonos, para que cuando el Padre considere que es el momento de ver esas bendiciones y esos planes que tiene para nosotros, todo salga bien, todo sea hermoso. Recuerda, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquellos varones y mujeres que tuvieron el privilegio que la Biblia hablara sobre ellos, todos ellos pasaron por un proceso. Pero también todos después de vivir ese proceso, esos tiempos, sus vidas cambiaron para mucha bendición. Conocemos a Abraham, que sin saber a dónde iba, obedeció al Señor. Y no solo eso, sino que pasó por un proceso, unos tiempos donde tuvo que esperar muchos años para ver la promesa de un hijo.
aún siendo Sara estéril y los dos ya ancianos. O el caso de Job, que lo perdió todo y fue un proceso doloroso, sufrido, donde no comprendía qué sucedía, pero en todo momento, aún en su debilidad donde deseó nunca haber nacido, Job siguió adelante, aceptando la voluntad del Señor. Y luego pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo lo que una vez tuvo y lo perdió, en el tiempo perfecto llegó a ser hermoso. Todo lo que vino después. Llegó a tener más de lo que antes tenía. O el caso de Ana, quien era estéril y pasó un proceso doloroso, sufrido, de muchas burlas, donde no había una respuesta de parte de Dios. Ella en medio de eso conoció a Dios, pudo derramar su alma a Él, y no solo tuvo a Samuel, sino que tuvo 5 hijos más. Todos esos casos de esos paralíticos que fueron sanados por Jesús, esos cojos, esos ciegos, esos leprosos, los endemoniados, ese flujo de sangre de aquella mujer, ese amigo que había muerto y luego revivió. Muchos más milagros que podría seguir recordando, todos llevaron un proceso. Y cuando fue ese tiempo hermoso en que Dios decidió que había llegado el momento, recibieron una bendición tan grande y sobrenatural. Van a haber tiempos buenos y tiempos donde no hay respuesta, tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Van a haber tiempos de compañía y tiempos de desierto. Van a haber momentos donde te sientas amado por todos, pero van a haber momentos donde sientas que todos te dan la espalda. Van a haber momentos de economía y momentos de escasez, de crisis. Van a haber momentos de triunfos, pero van a haber momentos donde sientas que has fracasado. Pero la palabra del Señor dice que aunque 7 veces caiga el justo, vuelve a levantarse, porque no es a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Van a haber muchos procesos que nos va a tocar vivir, pero todo es por amor, y para que nunca olvidemos que separados del Señor no somos nada. Separados del Señor no vamos a poder hacer nada. Que por más que intentemos en nuestras fuerzas acelerar los procesos o querer experimentar cosas, por más que creyendo que teniendo dinero, teniendo fama, poder, teniendo todas esas cosas vamos a mejorar nuestra situación o vamos a vivir más felices, déjame decirte que nada de esto nos conduce al plan perfecto del Señor. Solo nos aleja de Él. No hay absolutamente nada que pueda llenar el vacío que hay si nuestro Dios no mora en nuestros corazones. No nos va a dar paz, felicidad ni gozo espiritual, nada. Únicamente nuestro Dios puede suplir todo esto. Todo lo demás, quizá, puede suplirlo momentáneamente. Pero cuando algo suceda, ese gozo, esas risas, esa felicidad se van a ir. Salomón en su libro de Eclesiastés finaliza diciendo algo muy importante. Lo que finalmente llegó a comprender, lo que finalmente llegó a experimentar después de haberse él mismo desviado del proceso que Dios tenía para él. Salomón concluye diciendo que el fin de todo discurso, que al final de todo, lo único que realmente vale la pena es temer a Dios, obedecerlo, esperar en Él, vivir para Él. Nunca va a ser fácil pasar por el proceso de perfeccionamiento. Nunca va a ser fácil ser ese barro en manos del Señor, porque vamos a estarnos conduciendo en una dirección que no le agrada a Él y Él nos va a deshacer y nos va a volver a hacer. Esos procesos duelen, hay lágrimas, desconcierto y silencio, pero al final llegaremos a experimentar que Dios está en medio de cualquier prueba y lucha.
Créeme que por experiencia propia, sé que no es fácil aferrarse a Dios cuando nos encontramos en una situación en la que no vemos una salida, ni sabemos qué hacer. Sé que no es fácil cuando llega temor a nuestras vidas. Pero sabes, eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Que aunque tengamos temor, nos aferremos a Él. Aunque tengamos la incertidumbre de qué va a pasar, le digamos: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es momento de que esperemos en el tiempo de Dios. No nos desviemos del plan perfecto que Dios ha trazado para nosotros. Porque sea el proceso que pasemos, los tiempos buenos y malos, muy pronto llegará ese momento de bonanza. Muy pronto vamos a ver la salida de la prueba que estemos enfrentando. Muy pronto vas a ver la respuesta de lo que tanto has estado clamando al Señor. Y luego va a llegar ese momento donde vamos a darnos cuenta del poder sobrenatural de Dios. Vamos a darnos cuenta que valía realmente la pena aferrarnos al Señor. Y aún quizá muchas personas digan: yo no veo nunca esa respuesta, y aún nunca la veamos en vida. Un día podremos disfrutar de una vida eterna, donde nunca más vamos a volver a pasar por procesos ni pruebas, donde ya no va a haber sufrimiento, sino que solo va a haber gozo y felicidad. Veremos cara a cara a quien dio su vida por amor a nosotros. Tú que me estás escuchando en estos momentos, sé que hay procesos de nuestra vida, sé que hay tiempos de nuestra vida donde es difícil llegar a comprender, donde nuestra humanidad no logra comprender el porqué de las cosas. Pero déjame decirte que Dios te dice que si te aferras a Él, si tú confías, aún en medio de la incertidumbre, del temor, aún en medio del dolor, aún en medio del silencio, si tú te aferras al Señor, vas a poder llegar a sentir el verdadero amor que te tiene. Él ha dado su vida por amor a ti y a mí. Y nada de lo que atravesemos viviendo por hacer su voluntad va a ser en vano. Todo va a tener una recompensa. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, aún en medio que estemos sufriendo, aún en medio de la prueba que estemos pasando. El Señor nos ama con amor eterno. Quiero invitarte a hacer una corta oración ya para finalizar. Amado Padre, doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartir tu bendita palabra, Señor. Oro, Padre bendito, por todos aquellos corazones que en este momento, Señor, necesiten un abrazo, Señor, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir que tú los abrazas fuertemente. Oro por aquellos, Señor, que están atravesando por crisis económicas, familiares, en su matrimonio, por cualquier situación que estén atravesando, Señor, por crisis financieras, Padre, por crisis legales, Señor. Clamo por todos ellos, Padre, para que juntos podamos aferrarnos a ti, Señor, y que lleguemos a experimentar, a creer, Señor, que eso es la fe, que aunque no veamos nada en este momento, tengamos la certeza de que tú eres un juez justo y que tú eres un Padre amoroso, que pronto nos va a dar la salida de lo que estemos enfrentando, Señor. Te amamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno por nombre. Quedan invitados al culto de mañana, domingo. Vayan si tienen la oportunidad, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y vamos a morar juntos con los hermanos donde hay bendición. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Hasta una próxima. Bendiciones.